Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para poder seguir con nuestra clase homilética que faltó grabar ese día y obviamente la estamos aquí supliendo para que ustedes también no olviden lo que vimos en la clase número 5. En esta clase quizás es un repaso de lo que vimos y también voy a agregar algunos datos nuevos también con respecto al bosquejo, ¿cierto?, de versículos individuales, que nos va a servir también como para empezar, ¿cierto?, para quienes todavía no han empezado a exponer. En primer lugar, como hemos visto, ¿cierto?, en las primeras clases, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Bueno, detectar la perícopa, la unidad de pensamiento, y a lo menos aquí tenemos 5 pasos, ¿cierto? Leer con cuidado el pasaje más de alguna vez. Y esto implica, por supuesto, detectar el género del texto, detectar las marcas gramaticales del ritmo, detectar las marcas léxicas y detectar el hilo rojo, ¿cierto? Del pensamiento, de la unidad de pensamiento, que básicamente se resume al concepto o a la palabra perícopa. Esa es la idea, la unidad de pensamiento. Hay muchas ideas en el texto, en un párrafo puede haber una, dos o tres ideas, y de esa misma manera se convierten en perícopas. Ahora, vamos a volver a Filipenses 2, ¿cierto? Yo ahí hice algunos cambios. Recuerden que la tabla que está al lado, eso es para nosotros, eso no lo comentamos, eso es para nuestro propio análisis. El género, ¿cuál es? Es una epístola, por eso epistolar también es doctrinal. Toda la mayoría de las epístolas son doctrinales, son prescriptivas. Las marcas gramaticales, ¿cuáles son? Las comas, los puntos seguidos. Como ustedes pueden ver ahí, en el 2 y en el 8 hay dos comas y también hay ciertos puntos finales que también podemos ahí ir marcando también con la flecha. Recuerden el uso de lápices para poder rayar, el uso de colores, una muy buena forma, ¿cierto?, de poder ir aprendiendo y poder dividiendo el texto. Las marcas léxicas, ¿cierto? Ahí hay preposiciones también, eh, prefijos, por tanto, expresiones que se usan como cambios de ritmo, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto?, el por tanto, el haya pues, por lo cual, por tanto. Y eso lo podemos ir también subrayando, también para ir detectando cuáles son las ideas o cuáles son las divisiones que tengo que hacer. Y claramente, como ustedes pueden ver ahí, tenemos tres perícopas generales. Podría haber otra más en lo que vemos ahí en los círculos plomos, ¿cierto? Claramente podríamos haber escogido otra. Pero bueno, en este ejemplo quiero usar tres y cada círculo, ¿cierto?, indica un hilo conductor, un hilo rojo. Noten, las palabras son muy parecidas. ¿Es por qué? Porque hay una idea detrás de eso. Comunión, sintiendo, sintiendo, estimando, sentir, estimó, se despojó a sí mismo, tiene que ver también con algo que Dios hace, ¿cierto? En este sentido, o en este caso Cristo, pero noten que hay un leitmotiv aquí claro, ¿cierto? Que podemos transformarlos después en un concepto. Y vamos a elegir, a lo menos aquí, bueno, tenemos que elegir tres conceptos y a lo menos lo que yo veo es lo siguiente. Hay subperícopas también, que también las tenemos en cuadros de color celeste. Y la primera idea de la primera perícopa, ¿cierto?, es la mentalidad. La segunda también es la mentalidad porque el hilo rojo de los primeros versículos continúa hacia abajo. Podríamos haber hecho algo, a lo mejor ahí cambiar un poquito con estimar, sí, se podría haber hecho, pero ahí también podemos tener este concepto. La frase no debe ser igual, quizás puede ser diferente como va a ser en este ejemplo. Y finalmente en el versículo 12 también tenemos ahí una idea y que se resume en un llamado. ¿Cuál es el llamado? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como empresa solamente, sino mucho más ahora, ¿cierto? Preocupados de vuestra salvación, ¿cierto? Con temor y temblor. Es un llamado. Entonces, obviamente el concepto es el llamado. Ahora, eh, en ese sentido, ¿cierto? Ahora necesitamos una estructura homilética para ordenar esto. Ya entiendo que a lo menos hay tres ideas generales o tres perícopas que se resumen a tres conceptos y cada concepto tiene que generarme una tesis o una frase que explique los versículos, que vayan explicando los versículos. A continuación, más o menos esto es un bosquejo, ¿cierto? Homilético. A veces también hay bosquejos exegéticos, pero eso es diferente. Aquí vamos a hablar solamente por ahora de bosquejos homiléticos, ¿cierto? Con lo que el texto nos está sugiriendo. Hay una temática, hay un tema, hay un texto, ¿cierto? Aquí es Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 13, ¿cierto? Ahí está mal, hay que arreglarlo. Hay una introducción, hay una proposición, ¿cierto? Una oración interrogativa, una oración de transición. Eso no lo vamos a ver ahora.
ya, porque también hay que explicarlo detalladamente en qué consiste y de hecho cuando te paras adelante, obviamente hay cosas que tienes que hacer primero, saludar a los hermanos, darle la bienvenida, pero también introducir al tema con, valga la redundancia, algún comentario específico sobre alguna introducción específica y por eso que eso después en su momento lo vamos a ver. Entonces, este bosquejo nos ayuda un poquito a dividir, ¿cierto? Los pensamientos, ¿cierto? O a escribirlos en un bosquejo. Y ahí tenemos 3 puntos generales o principales y tenemos subpuntos, A, B, A, B, A, B. No nos fijemos en los paréntesis con los versículos porque están un poquito desfasados ahí. Solamente notemos lo siguiente. Aquí, ¿cierto? La temática en general es ser como Cristo o siendo como Cristo. Y el tema de esta mañana, hermanos, es teniendo la mentalidad de Cristo. Mi primer punto entonces, hermanos, es que, y ahí está, tenemos el primero, el segundo y el tercero. Y yo tengo que defender esos puntos, ¿cierto? O explicarlos, o en este sentido, porque estoy explicando el texto bíblico, ¿cierto? Explicarlo a los hermanos, enseñarles qué es lo que está diciendo el texto. Y mis 3 tesis son estas. ¿Pudieran haber sido otras? Por supuesto. Tú puedes llegar a otras tesis, pero generalmente siempre el sentido es uno solo. Podrían ser diferentes, mente redactadas también. Entonces, teniendo la mentalidad de Cristo, yo siempre tengo que tener en mente el tema. Cada vez, cada cierto tiempo repetirlo, hermanos. El tema que estamos viendo, recuerden, es teniendo la mentalidad de Cristo. Ahora, si necesitamos tener la mentalidad de Cristo, ¿cómo debería ser la mentalidad del creyente? Y ahí ya estoy direccionándome al primer punto. Hermanos, la mentalidad que debiera tener el creyente implica, y ahí tengo cierto, dos conceptos. Debería ser consensual y racional, pero también debería ser cristocéntrica. ¿Dónde salió esto de consensual y racional? Noten lo que dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ahí está, se menciona en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Eso habla de consenso, de consensualidad. ¿Y qué es la iglesia, hermano? Es un grupo de personas que se une en comunión, en común acuerdo. Cuando hay divisiones, ¿cierto? Obviamente se rompe la esencia de lo que es la iglesia. En la iglesia tiene que haber consensualidad doctrinal, por supuesto. Si no, cualquiera enseñaría cualquier cosa, ¿cierto? Y la mentalidad del creyente, o la mentalidad que debería tener el creyente, debe ser, por supuesto, consensual, porque de hecho Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y los creyentes tenían que consolarse, por supuesto, algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, amor, ¿cierto? Sus propias características de la iglesia, si hay alguna misericordia, acciones prácticas, ¿cierto? Completen mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, hagamos lo mismo en este sentido. ¿Y por qué racional? Porque la palabra sintiendo no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la mente. Es la palabrita foroneo. Claro, ahí ya yo estoy dando otros datos que quizás tú vas a tener que buscar en un diccionario, en el Strong, por ejemplo, que es típico, o en un software que tú puedes instalar en tu computador, como el EasyWord, que básicamente te enseña, ¿cierto?, a ver cuál es la palabra original y qué significa. Y la palabra sintiendo, que se repite mucho aquí, tiene que ver no con el sentimiento, sino con la mente. Por eso que cuando se escribe, ¿cierto? En este caso, el punto A, eh, la idea implica algo racional. La mentalidad que debería tener el creyente debería ser consensual y racional, porque Pablo dice completar mi gozo pensando lo mismo. Esa es la idea. Sintiendo se traduce acá, pero la idea es pensando lo mismo, porque es una mentalidad. Y uno puede hablar de que la mentalidad también, ¿cierto? Habla de que tú piensas constantemente de una forma determinada como cristiano. Ahora, también la mentalidad de Cristo debería ser creyente, porque todo redunda en Cristo. Pablo empieza diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor en Cristo, ¿cierto? Si hay alguna comunión del Espíritu en Cristo. Entonces, todo tiene que ver con Cristo. Cristo es nuestro cierto centro, por eso que se coloca ahí, debiera ser mi mentalidad cristocéntrica. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cierto? Ahora, el segundo punto tiene que ver con la mentalidad de quién es Señor. Hermanos, para profundizar más en cómo debería ser nuestra mentalidad,
tenemos que entender cuál fue la mentalidad de Cristo. Y eso es lo que Pablo va a explicar ahora, en el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí está la película, o la sección del pensamiento, del versículo 5 al versículo 8, porque el 9 y 10 y el 11 que no lo tenemos aquí, podrían perfectamente haber sido otra tesis, una cuarta o una... pudiéramos haber tenido 4 tesis, pero en esta ocasión vamos a usar 3. ¿Cuáles serían los subpuntos aquí? Desde el versículo 5. Ah, ya pues, cierto, dice Pablo, en vosotros este testigo en Cristo. Entonces aquí tenemos a lo menos 2 cosas. Cristo no recurrió a su estándar y Cristo no teorizó el servicio. ¿De dónde surge eso? Leamos el texto y noten. Cristo no recurrió a su estándar. ¿Dónde vemos eso? El cual, siendo en forma de Dios, no calculó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, hermanos, yo soy ingeniero, así que a mí no me dejen para hacer aseo en los baños. O, bueno, yo soy enfermera o soy médico, así que trabajos inferiores no hago. Eso sería un buen ejemplo. Cristo, siendo Dios, no estimó su estándar, su posición para bajarse al punto de ser hombre y humillarse, porque obviamente Cristo añadió, ¿cierto?, a su condición de perfección, una condición, ¿cierto?, diferente, una condición de humillación, que es la condición en la que nosotros estamos, el ser hombre, ¿cierto? Y el Señor adoptó, porque esa es la idea, obviamente aquí, adoptó esa posición. El texto dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esa palabra, sino que se despojó, responde o, ¿cierto?, me da o me ofrece o me propone esta segunda, ¿cierto?, explicación. Aquí el punto B. Cristo no teorizó su servicio, sino que se humilló. Del 6 me habla de la mentalidad de Cristo, pero el 7 me habla de la acción de Cristo. ¿Cuántos creyentes son teóricos? Saben mucha Biblia, saben conceptos, pero son teóricos. No accionan, no llevan las cosas a la práctica. La mentalidad de quién es el Señor, primero, ¿cierto?, implica que Cristo no recurrió a su estándar y segundo, que Cristo no teorizó su servicio, se humilló objetivamente, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y ahí uno puede seguir explicando, ¿cierto?, todo eso. Los versículos que están en paréntesis, el 4 y 5, el 1, el 3, no se preocupen de eso por ahora, porque están un poquito errados en ese sentido. Ahora, el tercero, noten ahí el tercero, la tercera perícopa, el llamado de Dios a los discípulos de Cristo. Obviamente que aquí nos saltamos los versículos 9 y 10 y 11 que podemos explicarlo en el segundo punto, aunque debía haber tenido una segunda perícopa porque aquí habla de la exaltación de Cristo, ¿cierto? Pero por ahora, ¿cierto? Vamos a usar este ejemplo para poder resumirlo. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, e importantísimo, por supuesto, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso también podríamos, obviamente, haberlo explicado en otra tesis, ¿cierto? Porque tiene que ver con Cristo, pero lo podemos explicar ahí en el sentido de que Cristo no recurrió a su estándar. Miren el estándar de Cristo antes, ¿cierto? Y después. Después Cristo va a volver a tomar su posición, pero él no se complicó, o más que complicarse, él no se escapó del propósito que Dios le había, ¿cierto? Su padre le había encomendado. Y estuvo dispuesto a dejar su estándar, pero Dios le va a devolver, ¿cierto?, su posición, y un día todo el mundo va a doblar su rodilla frente a él. Ahí lo podemos enlazar, ¿cierto?, con el concepto A. Ahora, el llamado de Dios a los discípulos de Cristo, ¿cuál es? Se resume en estas 2 cosas. El creyente debe ser obediente a su palabra y el creyente debe preocuparse de su fe. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Noten el versículo 12. Por tanto, ese por tanto es como decir, en vista de lo que hemos visto, ¿cuál es la conclusión, hermano? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente con mi presencia,
solamente, sino mucho más. Ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La obediencia es súper clara aquí. Entonces, el llamado de Dios a los discípulos de Cristo, ¿cuál es? El creyente debe ser obediente, hermano, a su palabra. En eso consiste la verdadera, ¿cierto?, expresión de, en este caso, de la fe, por un lado, ¿cierto?, de ser creyente. Y en segundo lugar, el creyente debe preocuparse de su fe. El versículo 2 y 13, porque el punto B tiene que ver más que nada con el versículo 13, son diferentes. De hecho, el énfasis o el sujeto en el 13 es Dios, pero aquí en el 12 son los hermanos, es un llamado a los hermanos. En ambos casos, obviamente, también se podría haber hecho una quinta tesis a lo mejor, pero ahí se expande mucho más y hay que entrar a detallar más ahí. En general, eso lo podemos explicar aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios es el que provoca, Dios es el que primero nos salva, nos llama, nos elige, pero también nos da la fuerza, nos impulsa a orar para Él. Pero eso no quiere decir que solo seamos pasivos. Un creyente verdadero, ¿cierto?, debe preocuparse de su fe. ¿En qué? En buscar a Dios, ¿cierto? Por supuesto que aquí se enfatiza el poder de Dios en impulsarnos a nosotros, pero nosotros también tenemos que dejarnos llevar por ese poder, no oponer resistencia, ¿cierto? En este sentido, porque esa es la idea y también no poner resistencia a lo que Dios hace. Dios nos llama por medio de, por medio de la predicación, por medio de la reflexión de su palabra y que debemos a nosotros, por supuesto, debemos responder correctamente a ese llamado. Ahora, ¿qué pasa con el análisis de textos breves? Y aquí hay algo quizás que estoy mencionando por primera vez y vamos a seguir usando ejemplos cortos. Y el primero es 2 Tesalonicenses 2:8 para que ustedes vean cómo que se puede subdividir. Aquí agregamos otros ítems acá, por ejemplo, detectar personajes, detectar verbos, palabras, sustantivos, ¿cierto? Y por supuesto la idea general. ¿Qué dice el texto? Y entonces será revelado es inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo, hermanos. ¿Cuál será el fin del anticristo? Miren este texto, ¿qué va a pasar con él? Se habla mucho del anticristo, se han hecho películas, pero básicamente tenemos que hablar de lo que el texto está diciendo. Pero antes, obviamente, primero vemos la información al costado ahí, ¿cierto? ¿Qué texto es este? ¿Es epístola? ¿Es doctrinal? ¿Es prescriptivo? ¿Cuáles son los personajes? El inicuo al Señor. ¿Cuáles son los verbos? Será revelar, matar, destruirá. Y venida. ¿Qué sustantivos hay? ¿Qué adjetivos? Espíritu, boca, resplandor. Y la idea central. ¿Cuál será la idea central? Yo lo pongo aquí en pregunta para que ustedes también puedan pensar. ¿Cuál será la idea? ¿El poder del Señor? ¿El Señor mata al inicuo? ¿La destrucción del inicuo? Entonces la idea general tiene que ver con el inicuo. Entonces, básicamente el texto está hablando del final del inicuo. Podría ser también de la muerte del inicuo, la destrucción del inicuo, pero no estaría completado, ¿cierto? Porque es una de las cosas que va a pasar. Pero al final como que abarca más. Ahora, ¿qué le va a pasar al inicuo? ¿Qué nos dice el texto? Entonces será revelado. Entonces lo primero que podemos hablar es de la revelación del inicuo y ahí podemos explicar, ¿cierto?, qué significa la palabra revelar. Hermanos, un día se va a manifestar literalmente un personaje que va a ir en contra de Dios. Entendemos que no vamos a estar como iglesia, la iglesia es arrebatada antes, ¿cierto? Pero un día se va a manifestar. Juan, el apóstol Juan, habla de anticristos. Ya es el último tiempo, ya han venido muchos anticristos, ¿cierto? Anticristo significa, tiene dos sentidos el prefijo, ¿cierto? Anti, alguien que está en contra de, pero también alguien que toma el lugar de. Y obviamente el anticristo va a querer ser como Cristo. Por eso él toma el lugar, trata de emular a las cosas que hizo el Señor en la tierra y lo va a hacer, como dice Apocalipsis. Entonces, nuestro primer punto, hermano, es que algún día se va a revelar. No quiere decir que no esté revelada la maldad, porque en el mismo contexto de 2 Tesalonicenses 2 se dice que ya está en acción el misterio de iniquidad, pero un día se va a objetivizar con la aparición literal de un personaje que, ¿cierto?, va a dirigir el mal, y en este caso es el inicuo. Entonces, el inicuo se va a revelar. En segundo lugar, la muerte del inicuo.
¿Por qué? Porque el Señor va a matar a este inicuo con el espíritu de su boca o simplemente con lo que Dios va a decir en aquel momento, el espíritu, ¿cierto? Con el espíritu de su boca. Es una expresión que ahí uno tiene que explicar y finalmente este texto nos habla de la destrucción del inicuo. Pero hay un problema. ¿Tiene un desarrollo lógico esto? ¿Es ordenado? Vemos que no. No está ordenado desde el punto de vista lógico, porque debería ser la muerte al final. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos un poquito ahí el orden y vamos a hablar de la revelación del inicuo, la destrucción del inicuo y la muerte del inicuo. Y ahí tenemos ya nuestra reflexión, ¿cierto? Y como se dan cuenta, es un versículo. Otro ejemplo, y este es el último, Esdras 7:10, que dice Esdras, ahí tenemos, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este texto dice muchas cosas y primero en nuestro recuadro vamos poniendo toda la información que necesitamos para poder desarrollar el bosquejo. ¿De qué se trata este texto? Es narrativo, es histórico y ahí si es histórico tenemos que acordarnos en qué contexto está. Personajes, Esdras y Jehová, verbos, preparar, inquirir, cumplir, enseñar, palabras claves, corazón, ley, estatutos y decretos y cuál será la idea central. Esdras se puso las pilas, tenemos que tener cuidado con este tipo de nombres porque uno tiene que ser solemne también en la predicación, ¿cierto? No, no es bueno, ¿cierto?, ser informal muchas veces en este sentido. La convicción de Esdras, la determinación de Esdras, y aquí tenemos una preposición. Esdras y su integridad. Alguien podría decir que sí, pero no tiene que ver necesariamente con integridad, tiene que ver con otra cosa. El texto me está hablando más que la integridad, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la temática es la obediencia bajo presión? Eso me lleva al contexto, porque Esdras es uno de los profetas post-exílicos, ¿cierto? Está exiliado y Dios, ¿cierto?, obra en el rey persa, si ustedes leen el capítulo 1 y se van a dar cuenta de que Dios mueve el corazón de Ciro para que los hebreos vuelvan a su tierra a construir el templo. Y Edras, por supuesto, es uno de los líderes de esta vuelta o de este retorno. Y eh, estaba bajo presión, por supuesto. ¿Por qué no me quedo acá mejor? Estoy súper bien. Recuerden que el exilio fue por 70 años. Las familias, ciertos hebreos, tuvieron que reconstruir sus vidas, sus familias, sus casas. Muchos de ellos quizás se quedaron ahí. Pero había una necesidad, volver, construir nuevamente o reconstruir el templo. Entonces aquí lo que veo más sugerente es una determinación de parte de Esdras. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque Esdras había preparado su corazón. O sea, empezó con lo que es central. Y eso habla de determinación. Entonces ya aquí no tenemos, ¿cierto?, un bosquejo general. eh, eh, ya bastante, ¿cierto?, aliterado. Esdras determinó y Esdras determinó. ¿Pero qué determinó Esdras? Y si ustedes leen el texto, porque Esdras había preparado su corazón para, ahí está la preposición para que habla de propósito. Primero, inquirir la ley de Jehová. Ahí tenemos el verbo inquirir y ya tenemos un primer concepto. Y eso lo podemos transformar en, primero, que Esdras quiso conocer, porque un sinónimo de inquirir es conocer. Después, para cumplirla, ¿qué es cumplirla? Obedecerla. Y para enseñar en Israel sus estatutos. Si tenemos los tres verbos ahí y obviamente ya estamos formando las tesis que obviamente vamos a ir defendiendo. O simplemente en este caso, como es un versículo, quizás no es necesario hacer subpuntos, ¿cierto? Pero sí a lo mejor explicar cada idea. Primera idea, segunda idea, tercera idea, explicarla. Y básicamente, ¿cómo lo explicas? Bueno, refiriéndote a los términos que se usan en la declaración, la determinación, el conocer, el obedecer y la enseñar. Ahora, noten lo siguiente. ¿Qué pasa si yo ordeno mi bosquejo y digo, Eda determinó conocer las doncellas del palacio, obedecer a las doncellas del palacio y enseñar a las doncellas del palacio? Eso no aparece en el texto. Sería algo totalmente subjetivo, ¿cierto? Meter alguna idea que no está en el texto. ¿Qué es lo que quiso hacer Esdras? Enseñar la palabra de Dios. Conocer primero la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, un bosquejo que podemos enseñar y no nos va a tomar mucho tiempo. Puede ser expuesto en una reflexión, ¿cierto? Un día jueves, por ejemplo, no nos va a tomar más allá de 10 minutos y va a ser muy claro, ¿cierto?, muy ordenado, y para eso obviamente es el bosquejo homilético. Así que
como hemos visto, ¿cierto? En estos ejemplos, vamos a seguir viendo más ejemplos cortos para que ustedes también puedan ir desarrollándose. También a veces las porciones largas resultan un poco más difíciles sin duda, requieren más tiempo, pero yo les animo. A veces entiendo que cada uno de ustedes también a veces tiene ocupaciones por sus trabajos, también no tienen todo el tiempo, pero no es necesario, ¿cierto? Muchas veces tenemos tiempo para todo y hay algunos minutos del día que sí podemos dejar para la lectura de la palabra del Señor y para la reflexión. Y ustedes pueden ir de a poquito estudiando un libro, una carta y hacer un semillero de bosquejos de a poquitito. Ya voy a construir, sacar fotocopias, ¿cierto? Recuerden que vimos la estructura de un sermón, o perdón, la estructura de un bosquejo, ¿cierto? La estructura de un bosquejo, de cómo ordenar mis ideas en un papel, cosa que yo llego, saco mi papel y empiezo a explicar, a leer el texto y explicar, leer el texto y explicar, ¿cierto? Puedo ir de a poquitito, tener una carpeta y ir tirando líneas. Vamos a seguir estudiando, ¿cierto? Versículos cortos para que también ustedes puedan ir aprendiendo y para empezar y no se asusten, ¿cierto? Porque muchas veces empezar con pasajes más largos, es cierto, puede ser un poco más difícil, pero si tú estudias y le pones interés, no resulta siempre difícil, ¿cierto? Porque obviamente también tenemos la ayuda del Señor en la comprensión del texto. Así que, mis queridos hermanos, hasta aquí la lección número 5. Algo, una especie de repaso vimos en la primera parte, también añadimos, ¿cierto? De a poquitito un aspecto que después vamos a seguir desarrollando que tiene que ver con la estructura homilética, ¿cierto? Que nos va a servir también como patrón para ordenar nuestras ideas. Recuerden, generalmente se aconsejan 3 ideas generales por el tema de tiempo, pueden ser 4, pueden ser 5, pero muchas veces cuando son 5 o 6, básicamente es bueno que no tengan subideas, ¿cierto? Como un A, un B, sino un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, y ahí quizás no se alarga tanto. Así que hermanos, como hemos visto también en los temas anteriores, vamos a seguir viendo esta materia que es tan importante también para ustedes como varones, como eh, sacerdotes de su hogar. Recuerden, tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa también, y también, por supuesto, si el Señor lo permite, a los hermanos, si el Señor también nos da también esa posibilidad. Así que nos vemos hasta la próxima clase, ¿cierto? Que obviamente también estaremos llevándola a cabo, si Dios quiere, también en el templo. Que Dios les bendiga.